Estamos junto a Daniel Baldi, que entre otras actividades que figuran en su currículum es el encargado de abonar los sueños futbolísticos de nuestros hijos a través de sus novelas. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Un placer, un placer. ¿Cuánto hay del niño que fue Daniel, en el hombre que es Daniel, en el escritor que es Daniel, para escribirle a los niños sobre una pasión tan fuerte en estos tiempos como es el fútbol? Y hablándoles también desde un punto de vista realista también de cómo son las cosas, ¿no? Bajándolos a tierra un poco. Y todo. El niño que fui es lo que soy hoy. Realmente yo tuve una infancia muy, muy linda, la disfruté muchísimo. Era un ambiente muy sano. Yo soy criado en Colonia del Sacramento. Claro. Fue una infancia preciosa. Me acuerdo que me iba de casa y mi mamá estaba tranquila. No sabía dónde estaba en el barrio, pero estaba tranquila de que iba a estar bien. Te conocías con todo el mundo, había terrenos baldíos, se armaban partidos de fútbol, ibas en bicicleta, venías, las casas sin alambrado, sin rejas. En mi casa siempre se trancó la puerta de noche. Yo tenía amigos y vecinos que no trancaban ni siquiera la puerta de noche de la casa. Dejabas la bicicleta tirada. Era muy lindo y disfruté mucho ese momento de mi vida. Y bueno, después crecí, pero lo único que más o menos hice bien en mi vida también fue jugar a la pelota. Creo que hiciste muchas cosas bien. Jugar a la pelota, leer, siempre leía, me gustaba mucho leer. Y bueno, por ende, escribir. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Entonces, ¿No te resulta difícil esto? No, ningún problema. Difícil, es mi válvula de escape. Claro. Tanto el deporte como la literatura son... Bueno, y la música también, pero la música intenté incursionar en ella y soy un desastre ahí. Bueno, ¿qué querés ser todo? Pero me junté con una cantante, así que bueno, ahí ya... De esa vamos a hablar, ¿eh? Por favor, que la conozco desde la panza de la madre. Ahí va. Sí, nene, ¿vos jugaste en la Botella Fútbol Club? No jugué. No en realidad, la Botella Fútbol Club está inspirada en el equipo que yo jugué, sí, pero tiene otro nombre, tiene un nombre Otto Wulf, y es muy poco comercial el nombre Otto Wulf. Sí. Entonces, en homenaje un poco a una calle que estaba cerca de mi escuela en mi infancia, que no me acuerdo ni siquiera el nombre de la calle, pero le decíamos la calle de la Botella, porque era un callejón sin salida, y que como estaba cerca de mi escuela, cuando salíamos de la escuela íbamos ahí, jugábamos a la pelota, lo que sea, le puse la Botella Fútbol Club un poco en homenaje a esa calle de mi infancia, pero en realidad el equipo que yo jugué cuando era niño se llama, porque sigue existiendo, Otto Wulf, que es un nombre alemán porque está dentro de un barrio alemán, una familia alemana. ¿Pero qué fue lo que te motivó a tratar el tema que trataste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué? ¿El baby fútbol? ¿Qué tuvo que ver en eso? Yo creo que... ¿El comportamiento de quién? Sí, yo creo que el baby fútbol corre por carriles que por ahí no estoy tan de acuerdo, estoy en desacuerdo en realidad. Que es sobre todo una excesiva presión de los adultos sobre los niños. Claro. Para que ganen, para que sean buenos jugadores, para salir campeones, para obtener copas y ponerlas en las vitrinas del club de baby fútbol, cuando yo creo que es lo menos importante eso. Convengamos en que los adultos se apoderan de una actividad que es de los niños, y cuando se apoderan es cuando, bueno, teniendo en cuenta todo esto que acabas de decir, y cuando se dan situaciones de violencia entre adultos en una cancha de baby fútbol, es decir, después somos los mismos adultos que criticamos la violencia de nuestra sociedad. Y muchas veces somos el motor de esa violencia. Pero aparte, si vamos a hablar del fútbol en sí, lo más importante que hay en un niño es que aprenda a jugarlo, más allá de que gane. Que aprenda a parar la pelota, que aprenda a pegarle con derecha, que aprenda a pegarle con izquierda, que aprenda a cabecear. Eso es lo más importante del baby fútbol. Que aprenda a perder. Que aprenda a perder, formar al futbolista. Pero también cumple un rol social el baby fútbol, porque la mayoría de estos niños no van a llegar a ser jugadores de fútbol. Pero en el baby fútbol hacen deporte, conocen personas, hacen amigos, comienzan a poner sobre la mesa un montón de herramientas
empiezan a estar en juego que les van a servir para la vida más allá de que sigan en el fútbol o no. Entonces hay que hacer hincapié eso y fortalecer eso. Y no que empiece la violencia y la guerra ahí y el soy mejor que vos porque gané. Porque termina siendo un filtro que muchas veces lleva a que los niños que vienen de un hogar sano y con educación se terminan alejando del baby fútbol porque lo terminás sacando a tu hijo y empieza como a seguir los niños aquellos que viven violencia en la casa, porque entonces el fin de semana viven lo que viven de lunes a viernes en el hogar, entonces, y comienza a hacer, a hacer carrera dentro del fútbol niños que han recibido por ahí el maltrato como moneda corriente en su vida, cuando tendríamos que ser la isla para darle la educación por ahí muchas veces que no tienen el hogar, bueno, que sea el refugio para alimentar eso, ¿no? Quiero agregar una cosita también para que dejar bien claro cuál tendría que ser el valor también del baby fútbol. Niños de un contexto se encuentran con niños de otro de pronto, que son opuestos, y donde podría haber una integración. Totalmente. Uno conocer la realidad del otro y formar también a través del yo tengo un libro baby que se llama El Muro. Ahí va, es cierto. Que habla de eso. Es un country, el barrio privado. Hay un nene que vive adentro del country y que cuando quiere... Acá no le decimos country, country es más porteño, creo. Barrio privado. Que el nene cuando llega y quiere jugar a la pelota, tiene un fondo muy grande en la casa, invita a los vecinos y uno está con el celular, otro está cazando Pokémon. Entonces, la cuestión que ninguno quiere jugar con él y él va al fondo de la casa y juega solo y patea la pelota contra el arco que tiene en el fondo de su casa y cuando la va a buscar escucha que del otro lado del muro hay unos partidos de fútbol espectaculares. Entonces le dice a la mamá, mamá, me aburro mucho acá, quiero ir a jugar del otro lado. La mamá le dice, no, que del otro lado está la gente mala, la gente peligrosa. ¿Por qué? Porque hay como un asentamiento, hay como una villa del otro lado. Y entonces ahí empiezan los prejuicios, sobre todo de los adultos, de una clase social con la otra, y cómo los niños intentan derribar ese muro, que no es metafórico, es literal, y para juntarse para poder jugar al fútbol. Y el fútbol termina siendo la isla que todavía queda acá, que une al rico, al pobre, al culto, al ignorante, porque ahora vemos, por ejemplo, que en torno al Mundial y en la fiesta que va a haber esta tarde, va a haber... Todo el mundo va a estar ahí, desde niños que vienen del interior hasta niños de la capital, hasta niños muy pobres y niños muy ricos, vamos a estar todos embanderados con la... Y eso, hay que fortalecer eso, creo, en el fútbol, y sacar la violencia de lado y llevarlo todo a un plano mucho más sano y lúdico, si se quiere. ¿De eso se tratan las escuelas celestes? Y sí, totalmente. En las escuelas, digo, totalmente. Hay unas cuantas, sí, totalmente. Nosotros tenemos que capacitar a los docentes con un programa que no lo inventamos nosotros, nos los da FIFA, que es justamente ejercicios, sí, de fútbol, pero que son integradores, o sea, los tienen que practicar niños, niñas y discapacitados. Y no se premia a la victoria ni al mejor jugador, sino justamente... El objetivo de cada ejercicio es el disfrute. Si no están disfrutando todos, si no están pasándola bien todos, inmediatamente hubo algo que hay que pararlo y hay algo que se está haciendo mal y se está instrumentando mal. Entonces, pero hay una metodología de trabajo atrás de eso, ¿no? Pero sobre todo lo que tiene que haber es cierta capacidad de la persona que está a cargo de esos grupos. Y muchas veces lo que escasea en el baby fútbol es eso. Las personas a cargo son los que transmiten esa violencia, esa falta de disciplina, esa irrespetuosidad, ese grito permanente, ese nerviosismo y los gestos en el costado de la cancha que poco le aportan al niño y el niño ya empieza a creer que esto es una guerra y que hay que comportarse como tal. Daniel, perdón, esto me importa mucho. En el Campeonato del Mundo de 2010, Lugano grabó un mensaje, un discurso, digamos, para los compatriotas que jugaban, tomado de Al Pacino, de la película de Al Pacino. ¿Cómo recibieron los jugadores esto? Bueno, a ver, Lugano hasta el día de hoy, pese a que ya dejó de ser el capitán de la selección, es una persona por demás escuchada dentro del grupo de jugadores. Él supo, primero que nada, cuando el maestro Tavares lo designa como capitán, él tiene un gesto muy noble y muy humilde que es prepararse para ser capitán. Porque uno no tiene condiciones
naturales de comandar grupos, pero para ser capitán de la selección uruguaya, lo primero que tenés que hacer es conocer la historia del fútbol uruguayo. Y lo primero que hizo, tipo ratón de biblioteca, empezó a estudiar la historia minuciosamente del fútbol uruguayo. Fantástico. ¿Por qué Uruguay llegó a donde llegó y cómo trabajaron los capitanes de cada época para ser capitanes? ¿Eso hizo Lugano? Eso hizo Lugano. Entonces muestra de que a su manera uno se prepara en medicina, otro en abogacía. Sí, sí. El capitán de la selección uruguaya dice, no es cualquier cargo, cumple un rol en la sociedad muy importante. Y es como dice Diego Godín hoy, el capitán de la selección uruguaya muchas veces cumple un rol más importante que hasta del presidente de los uruguayos porque somos más escuchados los capitanes. Sí. Totalmente. Cuando hablamos que cuando habla Tabaré Vázquez. Entonces, el rol que cumple el capitán de la selección uruguaya es muy importante. Y no puedes ser capitán así nomás. Entonces, tenés que prepararte para ser capitán. Ese discurso estuvo muy bien tomado, muy bien tomado, buscado, y muy bien dicho. Sí, pero a mí me deja aparte azorado a veces Lugano, que me sale con cosas que yo desconozco totalmente de la historia del fútbol uruguayo. Me dice, no, porque vos no te acordás, se enoja conmigo, vos no te acordás que en el 79 cuando... Yo digo, no me acuerdo de eso, bueno, ¿te acordás vos nomás? Y el rol que cumple la Fundación Celeste, no en vano, es uno de los vectores de esta idea. Y es el presidente de la Fundación Celeste. Desde hace 8 años. Él es muy pasional. Es demasiado. Por eso discutimos mucho. Porque si es por él, no, pero vamos como los 33 orientales a combatir contra... Conquistamos el mundo. Decirle a la Tota que para que se calme yo le mando 2 empanadas de la Ribera. Bueno. Así baja. Me las como yo igual. Le recordamos a la gente, hablando de la Fundación Celeste, y a Daniel Baldi, que también lo tenemos como gerente de la Fundación, que hoy se van a vender en el estadio entre 6.000 y 7.000 vasos reutilizables a 60 pesos. Es todo a beneficio de la Fundación Celeste que, contrario a lo que hablábamos del baby fútbol, la Fundación promueve valores a través del deporte en contextos vulnerables, en la mayoría de los departamentos del país ha llegado. Aparte, es un vaso precioso que si no tenés ganas de tomar nada, igual te lo llevas para tu casa y lo conservás porque es un recuerdo. Es un recuerdo inolvidable. Yo no voy a ir al estadio. ¿Puedo comprarlo en algún lado? Sí, bueno, sí, seguramente después va a quedar, me imagino, algún remanente y lo vamos a tratar. No es bueno porque la gente que no va al estadio, por eso. Quisiéramos tenerlo, ¿verdad? Sí, la idea es que sí. Hoy se vendieron 25.000 ejemplares de mi mundial. Sí, y alguno más. Bueno, yo tengo la cifra esa, no me ataque. Ya 25.000 es impresionante, es histórico esto. Sí, es un... Lo que pasa es que el año pasado también se removió todo con el tema de la película, que fue un éxito. Entonces muchos que no lo habían leído vieron la película y salieron a comprarlo. Y es una novela que yo le agradezco muchísimo porque a mí también no solo me abrió las puertas para ser un escritor en el cine hoy día, sino que también soy un escritor internacional gracias a mi mundial porque se publica en Argentina, en Perú, en México y en Paraguay. Entonces, a ver, tengo 18 novelas. A veces cuando dicen Daniel Baldi, el escritor de mi mundial, a mí me dan ganas de decir, bueno, y de otras más. Pero le agradezco mucho a Tito Torres porque no puedo decir que gracias a él hoy día soy bastante más conocido a nivel literario. Acá aparece Lugano otra vez. Porque él hizo el prólogo. Sí. Y ojo, y fue antes del Mundial del 2010 que salió mi Mundial. O sea, no fue que me colgué del éxito. Fue antes que se fueran los jugadores. Te la jugaste y se la jugó. Me la jugué, se la jugué. Una muy buena película. Siempre es un placer recibirte. Bueno, felicitaciones y gracias por estar aquí. Y una cosa que quiero decir, soy un egresado del Instituto Cristina Morán de locución radial. Por favor. En el año 2000, junto con Ana Inés Martínez, fuimos alumnos ejemplares los dos. No, yo no tanto. Nos vamos rapidito a la pausa y seguimos adelante con La Mañana en Casa. Gracias, Daniel. Gracias.